Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y hoy quiero hablar de un autor que ya he hablado en videos anteriores, pero bueno, me encanta, me gusta mucho esta novela y me percaté que no había hablado de ella porque hablé sobre ella con un amigo. Entonces, bueno, pues aquí está. Esta novela se llama La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, del autor dominicano Junot Díaz. Como les decía, yo ya hice una reseña de él, de su libro de cuentos Así es como la pierdes, que me parece un libro muy rescatable y muy entretenido. Y bueno, pues ahora tenemos aquí este libro que se publicó en el 2007. En el 2008 gana el premio Pulitzer, también gana el premio de la crítica a la mejor novela, está entre la lista de los 100 mejores libros del New York Times. Tuvo muchísimas menciones, muchísimos premios, y lo interesante es que es la primera novela de Junot Díaz. Antes de esto solo había publicado otro libro de cuentos y se lanza con esta novela que a mí me parece es extraordinaria porque habla de muchísimos temas. Ahora, ¿de qué va esta novela? Pues esta novela obviamente va de la vida de Oscar Wilde, y desde el título nos dice que su vida será breve, entonces es algo que siempre tiene al lector pues ahí muy enganchado, porque sabes que va a llegar un momento en que la vida de Oscar va a llegar a su final y quieres saber qué es lo que pasa y por qué. Bueno, se nos anunció desde el título algo así como la crónica de una muerte anunciada de García Márquez, ¿no? Que ya sabes desde el principio que el personaje va a morir. Entonces, bueno, cuenta la historia de este chico. Oscar vive en New Jersey, vive con su mamá y su hermana, que al principio de la historia parecen un poco personajes secundarios, y conforme va transcurriendo la novela pues agarran muchísima fuerza y se vuelven obviamente fundamentales en la historia de Oscar y en la historia de lo que se está contando. Viven en Jersey, ellos tres. Él es un chico que bueno, es bastante tímido, es introvertido, es experto en videojuegos, está todo el tiempo metido en sus gustos, en su habitación, en lo que a él le gusta hacer, y además es muy gordito. Entonces bueno, pues no es, digamos, que precisamente el alumno popular de la escuela. Y así empieza esta novela, y también empieza contándonos la historia de la familia como tal, de la madre, de la hermana y también la abuela, que no vive en New Jersey sino en República Dominicana. No olvidemos que el autor, bueno, es dominicano él también llega como inmigrante a vivir a Estados Unidos a los 8 o 9 años, y obviamente pues esa es también inspiración para el personaje de Oscar Wilde. Y así como nos empieza a contar la historia de la madre, de la hermana y de la abuela que sigue en República Dominicana, nos va contando pues la historia de un país, y nos va contando la historia de toda esta gente de todos estos inmigrantes que están ahora en Estados Unidos y están tratando de buscar, bueno, no ahora, pero desde hace décadas, desde los 80s, tal vez 70s, están tratando de buscar una identidad. Ahora, a mí me parece que esta novela tiene muchos aciertos desde su forma, su estructura, el lenguaje y también la historia que está contando. En primer lugar, bueno, pues hablar de República Dominicana y sobre todo de una parte de la que aborda esta novela, que es la dictadura de Trujillo, pues es un tanto arriesgado, precisamente porque pues tenemos la gran novela de Vargas Llosa, La fiesta del chivo. En La fiesta del chivo se cuenta la historia de la dictadura en República Dominicana, obviamente Vargas Llosa pues contándola desde fuera y a la distancia, y lo que Junot Díaz va a hacer es también contarnos en una parte de la historia de la familia y de estas tres generaciones que son la abuela, la madre y él y su hermana. También nos va a contar la historia, o una parte de la historia de su país desde el punto de vista de la dictadura de Trujillo, y lo hace de una forma muy interesante porque lo cuenta no desde fuera, porque escribe desde Estados Unidos, pero al mismo tiempo lo cuenta desde ahí porque suponemos que es lo que está pasando en ese tiempo en la dictadura con las familias que estuvieron cerca viviendo estos acontecimientos. Entonces eso la hace interesante porque no tiene esta carga histórica y tiene este momento histórico muy definido que todos conocemos, y que hace que la novela se vuelva mucho más verosímil. Eso es por una parte, ¿no? Y por otra parte también esta novela tiene como dejo este aliento del realismo mágico y de García Márquez. No quiero decir con eso para nada que la novela sea de realismo mágico, pero cuando Oscar va a República Dominicana a visitar a su abuela, pues entonces empiezan a contar todas estas historias que tienen una clara influencia y un guiño hacia García Márquez. Y precisamente así es como empieza la novela. La novela empieza contada por un narrador que en ese momento no sabíamos quién es, que después ya sabremos que es Junior, un amigo que vive ahí en la misma colonia, en la misma zona en New Jersey que Oscar. Él es quien está contando la novela, quien es el narrador, y empieza diciéndonos
que todas las familias dominicanas y hasta cierto punto todas las familias latinoamericanas tienen una maldición que trajeron los españoles y que se llama Fucú, y esta maldición la hemos venido cargando por generaciones y generaciones y ha derivado en muchísimas tragedias y sucesos nada favorables para las familias latinoamericanas y para Latinoamérica en general. Entonces, de eso, así empieza la novela, como que nos trata de dar un panorama, un contexto de lo que pasa en Latinoamérica, pero este punto de vista es mucho más interesante porque lo está contando ya con estos exiliados, estos inmigrantes que están en Estados Unidos, y también trata ese tema, ¿no? Es esta gran diáspora que sucedió y que ha poblado muchas ciudades en Estados Unidos, y cómo esta gente pues ha adoptado la cultura estadounidense y la ha transformado y la ha hecho propia. Entonces esta novela pues también es sobre eso, ¿no? También es sobre la búsqueda de la identidad, esta identidad que es mixta, porque en algunos momentos se sienten dominicanos o se sienten latinos, en otros momentos se sienten estadounidenses, y están tratando de definir todo esto. Entonces, pues este es un gran ejemplo de lo que llamamos de la novela híbrida, ¿no? De esta hibridación que existe no solamente se da en lo que está tratando de representar con los personajes y en lo que le pasa a los personajes en cuestión de la búsqueda de identidad y la búsqueda de aceptación en este nuevo país, en Estados Unidos, pero también Junot Díaz lo lleva a otros niveles, bueno, porque la forma en la que escribe la novela. En primer lugar, el principio de la novela está cargado de notas al pie de página que dan información sobre lo que estaba pasando en República Dominicana durante la dictadura de Trujillo. Pero es muy interesante que él lo meta en una nota al pie de página, casi como un dato de un paper académico, ¿no? Como si nos estuviera dando una explicación más amplia de lo que escribió anteriormente. Pero antes, o sea, lo que está escribiendo pues es ficción, es una novela, pero nos da estas notas que hacen que también pues la mezcla de géneros ahí sea clarísima, y creo yo que Junot Díaz lo hace con la intención de crear verosimilitud, ¿no? De hacer esta historia de Oscar Wao y de su familia pues mucho más creíble, mucho más verídica, y por eso nos está metiendo estas notitas ahí al pie de página que juegan un poco con la imaginación del lector, tal estilo de que lo hacía Borges también, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene esto. Además, bueno, pues algo que es muy característico del autor es la forma en que utiliza el lenguaje. La novela está escrita en inglés, o sea, Junot Díaz escribe en inglés porque, bueno, él vive en Estados Unidos, es profesor del MIT, y está escrita en inglés, pero está también plagada de palabras en español y sobre todo del dialecto dominicano en Estados Unidos. O sea, las palabras son muy, muy específicas de estos habitantes, de estas personas, y cómo ellos han ido transformando el idioma y cómo lo han ido también adaptando el inglés a su forma de ser. Y bueno, es muy interesante ver cómo la forma en que los dominicanos utilizan el inglés pues, y las palabras en español que todavía aplican es distinta a la manera en la que lo hacen los chicanos, y entonces sí creo que esto es muy original del autor de Junot Díaz y cómo nos va contando la historia. Entonces, como les decía, el narrador es este chico que se llama Junior, que parece ser el completo opuesto a lo que es Oscar Wao. Oscar Wao, les decía, pues es un chico súper tímido, gordito, que está siempre en su habitación. Él quiere ser escritor, entonces él quiere ser como el nuevo Tolkien, ¿no? El Tolkien dominicano, y quiere contarle historias así maravillosas al estilo de Tolkien. Y por su parte, pues Junior es el chavo que es, digamos que galán, que ha tenido muchas experiencias sexuales, o al menos eso dice, y entonces resulta ser como una contraparte del personaje principal. Y la novela también trata de eso, ¿no? Trata también de no solo la búsqueda de la identidad de toda esta gente que está ahora en Estados Unidos, latinoamericana y específicamente dominicana, pero también la búsqueda de identidad de él mismo, ¿no? De Oscar Wao. Él quiere tener su primera experiencia sexual, está buscando con quién puede tenerla, con quién puede lograrlo. Entonces también trata sobre estas cosas que suceden a los jóvenes, a todas las personas en esas determinadas edades, ¿no? Es también muy importante ver cuando regresa, como les decía, a República Dominicana a visitar a su abuela, pues ahí es cuando empieza a conectarse mucho más con la tradición y con lo que significa ser dominicano. Entonces eso es, también me parece que Junot Díaz lo hace de una manera extraordinaria, ¿no? Porque ellos están en Estados Unidos y están tratando de desprenderse de todo esto que dejaron atrás, del país que dejaron atrás, pero en realidad no lo pueden hacer.
regresa a la República Dominicana y se da cuenta que, bueno, pues todo eso también forma parte de lo que él es, de su personalidad, de sus tradiciones, del pasado, y también hay que buscar una forma de entenderlo y transformarlo. Entonces me parece que es una novela muy bien lograda. Como les decía, después de Vargas Llosa, pues me imagino que debe de haber sido difícil hablar de Trujillo y de la dictadura en este país, pero Junot Díaz lo hace de una manera muy peculiar, lo hace de una manera como muy íntima, porque está contando lo que pasa con la familia de Oscar Wilde y cómo se relacionan con el dictador. Entonces eso es otra perspectiva, otro punto de vista. También tiene este cambio de discurso y de tono cuando Oscar Wilde está en New Jersey y cuando está en República Dominicana visitando a su abuela. Hay un cambio ahí en el tono, hay un cambio en el discurso, y al final nos damos cuenta que, bueno, Oscar Wilde sí es una mezcla de estas dos identidades, de estos dos países y de estas dos culturas, y creo que pues ejemplifica muy bien lo que en realidad pasa en Estados Unidos con todas estas personas que están ahí. Ahora, esta novela me quedé pensando después, bueno, pues ¿para quién la está escribiendo Junot Díaz, ¿no? Generalmente pensaríamos que un autor latinoamericano que está viviendo en Estados Unidos pues estaría escribiendo para un lector estadounidense que entendiera lo que es ser un latino viviendo en Estados Unidos, pero también a veces pienso que es tan específico en el vocabulario que usa, en llamaríamos un poco Spanglish que está utilizando en la novela, que a veces pienso que está escribiendo para los dominicanos en sí, ¿no? O sea, que está tratando de explicar cómo son, o de ejemplificar cómo son cuando están en su país, y lo que todavía conservan de él, y cómo son cuando están en Estados Unidos, y entonces les dirige esta novela a ellos. Entonces, bueno, a pesar de que ya tiene sus añitos publicada, esta novela es muy interesante, es muy divertida, además es muy fácil de leer, la lees con mucha fluidez, muy rápido, y creo que sí da un punto de vista muy interesante de lo que es este grupo de personas que tuvieron que salir de sus países y están tratando de construir o de encontrar tal vez una identidad en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues espero que se animen a leerla, espero que le den like a este video, y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.